Cuanto más humillante es la cesión, más grandilocuente ha de ser la propaganda. Esa máxima tan sencilla se ha cumplido con puntualidad a primera hora de esta mañana, cuando Félix Bolaños acudió ebrio de propaganda, de la más inverosímil propaganda, a vender como un logro lo que no es más que una rendición. Creo que se cierra una etapa de enfrentamiento, de conflicto, de tensión, que protagonizaron una década en Cataluña, una década en la que no ganó nadie. Y también con esta ley abrimos una nueva etapa. Una etapa donde se va a hacer política dentro de las instituciones y dentro de la Constitución. Es una ley que beneficia la convivencia y la reconciliación en Cataluña y en todo nuestro país. Y por eso va a ser una ley que desde luego se va a convertir en un referente internacional. Aquí se lo hemos resumido mucho, pero ha sido un largo preámbulo. Casi parecía la declaración de intenciones de la ley. Ha sido una comparecencia absolutamente estupefaciente, Una verborrea espídica a toda velocidad, parecía que no iba a acabar nunca. Y todo para tratar de encubrir la cesión total a Puigdemont. La consagración de la desigualdad de los españoles ante la ley y el acto supremo de corrupción política que supone canjear impunidad a cambio de apoyo parlamentario. Habló y habló y habló y habló Bolaños y lo llenó todo de adjetivos de artificio. Pero como no podía estar hablando todo el día, en un momento hubo de callar. Y en cuanto calló, los independentistas se encargaron de dejarlo en ridículo. Al proclamar su victoria sobre el Estado de Derecho, al anunciar el regreso triunfal de Puigdemont en julio, al amenazar a los jueces, al confirmar que este pacto no incluye los presupuestos y, lo más importante, al confirmar que una vez lograda la amnistía, ahora perseguirán la autodeterminación. Ahora les desgranamos punto por punto todo esto, pero está muy bien resumido en esta humillante declaración de Jordi Turull en RAC1, con toda la empatía, Señor Turull, ustedes renuncian a la independencia y a no volver a hacerlo tal y como parece que dice el señor Félix Bolaños. ¿Qué es el que ustedes farán? Con toda la empatía. Sí. Gairebé la pregunta ofende. Con toda la empatía, la pregunta ofende. Nosotros, dejar de ser independentistas y trabajar para conseguir cuanto antes mejor, ese es nuestro objetivo político y no lo abandonaremos. Fíjese que en el acuerdo al que llegamos con el PSOE hablamos de que el conflicto político de Cataluña se soluciona con dos grandes vectores: amnistía y autodeterminación. Amnistía ya está. Claro, ahora queremos hablar. El otro no será ni tan rápido ni tan fácil, pero vamos a por el otro. Nunca hemos pensado en alcanzar un acuerdo con el PSOE para abandonar, por bueno que sea el acuerdo. Nunca abandonaremos. Aquí nadie se puede sentir engañado. Ningú es pot sentir enganyat. Pues ya ven ustedes con qué ánimo contrito recibe el independentismo la amnistía. Claro, como consideran, y así es, que le da la razón al procés y el procés perseguía la autodeterminación, ahora lo que queda es continuar el camino que fue interrumpido por la acción judicial que ellos llaman represión. Bienvenidos a La Brújula si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. Ya se conocen los términos exactos en los que quedará redactada la ley de la amnistía. Ya los conoce hasta Pachi López, así que ya puede dejar de hacerse el interesante. Ya se ha votado el dictamen en la Comisión de Justicia, ya se conocen los términos exactos de la enmienda con la que han convencido a Carles Puigdemont para que apruebe la amnistía. Y es una cesión total a las pretensiones de los independentistas. Y es una forma de darle toda la razón al procés. Porque esta es una forma particularísima de reinserción, en la que es el Estado el que busca redimirse adaptándose al delincuente y no al revés. Generalmente es el delincuente el que se reforma para reintegrarse en la sociedad. Pero esta vez es la sociedad la que se reforma para volver a acoger a Carles Puigdemont, que ya ha hecho cuentas con el calendario, y cree que podrá pasar el verano en casa, regresar en julio para perseguir el nuevo hito, que es la autodeterminación. Ya he puesto un tuit por si alguien se lleva a la confusión y cree que lo que une al PSOE y a Junts es un acuerdo de legislatura. No, esto no incluye los presupuestos. Lo que une, lo único que ha ocurrido es el pago por la investidura. Por la investidura, esta es la factura por la investidura. La amnistía. Lo que venga a partir de ahora se negocia, como dice Carles Puigdemont, pieza a pieza.
¿Qué es lo que le ha convencido al prófugo? Es sencillo. Desaparece la mención del Código Penal para que a los independentistas se les aplique otra definición del terrorismo, otra definición de la traición o incluso otra definición de la malversación de los fondos públicos. Es que a partir de ahora, en España, los tipos delictivos significan algo distinto en función de a quién se le aplique la ley. Si usted es socio de Sánchez, puede elegir la definición que más le convenga a su situación procesal. Si usted es uno de los ciudadanos comunes, pues se va a tener que someter al Código Penal. Gracias a esta innovación, se ha concebido un terrorismo respetuoso con los derechos humanos, por ejemplo, que se distingue del terrorismo así conocido, sin adjetivos. Tiene razón Bolaños, desde luego, en que estamos ante un hito. Oye, si será humillante para el independentismo. Es que ahora el argumentario consiste en decir que esto es humillante para el independentismo, el recibir el perdón o la gracia del Estado. Si será humillante para el independentismo esta amnistía, que ambas fuerzas, Esquerra Republicana y Junts per Cat, se han lanzado a disputarse la victoria para emprender la campaña electoral hacia las autonómicas, que debe de ser la primera vez que dos fuerzas se disputan una humillación. No, hoy los independentistas se disputan un triunfo inapelable y por eso lo hacen sin atisbo de arrepentimiento y señalando con extrema arrogancia a los jueces y advirtiéndoles de que ni se les ocurra entorpecer la extensión de la impunidad. Es que han salido a declarar su victoria sobre los jueces y sobre el Estado de Derecho. Basta escuchar a Miriam Nogueras y a Pere Aragonés para percibir su ánimo triunfal, tan triunfal que incluso se permiten amenazar a los magistrados por si a alguno se le ocurre interponerse. Hoy es un gran día porque es el primer paso para acabar con la represión, por acabar con una situación en la que familias, personas concretas, pues han sufrido de exilio, de cárcel, de amenaza económica, de inhabilitación, y por lo tanto la aprobación de la ley es un reconocimiento de que la represión del Estado español contra el independentismo catalán ha sido una represión ilegítima. Es una ley integral que incluye... Es una ley, ahora sí, integral, que incluye a todo el mundo. Veremos si hay algún juez que prefiere prevaricar antes que aplicar esta ley. Que prefereix prevaricar abans d'aplicar aquesta llei. Bueno, de verdad que no han tenido piedad. Es que no le han regalado nada a Bolaños, ni al menos unos minutos de cortesía, para que, bueno, tampoco parezca que es demasiado ridículo, ¿no? La comparecencia que ha hecho. Es que ni siquiera vacilan cuando se les pregunta si esto allana el camino hacia los presupuestos. No, como les digo, la de las cuentas es una negociación aparte. Eso significa que el gobierno tendrá que volver a someterse a la ronda mendicante en la que va repartiendo el Estado entre sus socios. Puigdemont en esto, como en todo, es explícito, ¿eh? Lo que corresponde es negociar pieza a pieza, no dar nada por aprobado y abordar todas las cuestiones, desde los presupuestos al reconocimiento nacional y el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Hagan memoria y verán que desde su primera comparecencia, tras las elecciones del 23 de julio, cuando se supo imprescindible si es que Sánchez quería reeditar su mayoría parlamentaria y continuar en la Moncloa, todo lo que ha dicho Puigdemont se ha ido cumpliendo. Todo. Hagan memoria, pueden repasar ustedes si quieren la comparecencia y verán ustedes quién ha cedido aquí. No se ha movido ni un milímetro, ¿eh? Con lo cual, al menos tiene el beneficio de la duda, Carles Puigdemont, o digamos la presunción de veracidad. Curiosa forma esta de predicar la reconciliación, desde luego, es que no hay reconciliación posible si se exime de su responsabilidad a quienes quebraron la convivencia, o peor aún, si se le da la razón a quienes quebraron la convivencia. Y hoy Puigdemont es un hombre cargado de razón. Pero ¿qué reconciliación se puede lograr si se hace contra más de la mitad del país? Porque si de verdad el ánimo de esta amnistía fuera la de llegar a la reconciliación en Cataluña, se entiende que habría que contar al menos con la fuerza mayoritaria en el Parlamento. No, esta es una amnistía que se hace contra la mitad del Parlamento y contra el grupo mayoritario en ambas cámaras. Tal es su voluntad de reconciliación. Por eso hoy Alberto Núñez Feijóo ha pedido ayuda a su familia política en Europa, porque considera que esta ley consagra la desigualdad de los ciudadanos y fulmina en España la separación de poderes. Todos los integrantes de la delegación española nos sentimos reconfortados al sabernos al abrigo de una Europa
que no puede permitir que fructifiquen los ataques al Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial, y que un primer ministro europeo consiga su investidura a cambio de la impunidad judicial. Que si esto se hubiera hecho con una mayoría absoluta, al menos cabría la coartada de las buenas intenciones. Pero lo que lo convierte en un acto de corrupción política es que la amnistía es una transacción de impunidad a cambio de 7 votos para permanecer en el poder. Lo aprueba además un partido, el PSOE, que está asediado por un caso de corrupción con numerosas ramificaciones, del cual ni siquiera hemos llegado todavía al fondo, que no es lo más recomendable, para armarse de credibilidad y de autoridad en tu lucha contra la corrupción, aprobar una ley que extingue los delitos de unos malversadores o que paraliza investigaciones sobre el mal uso de fondos públicos. No les he hablado todavía de los Pujol. Es que hay otra modificación en la ley de la amnistía. La ley de la amnistía ahora considera que el procés no empieza en 2012 con la epifanía de Artur Mas bajando la diagonal y viendo a las masas manifestándose en la diada. Ahora considera que hay que remontarse a 2011. ¿Y saben por qué? Porque así incluyen a la familia Pujol. Porque fue entonces cuando se produjeron las reuniones del 3%. Y si se considera que los Pujol, por ejemplo, estaban delinquiendo, pero lo hacían en nombre de Cataluña y en pos de la independencia y de la República de Cataluña, entonces se puede considerar cubiertos por el manto de impunidad de la amnistía. Es que se ha querido incluir a los Pujol en la amnistía y por eso se ha modificado el año de comienzo del procés. ¿Qué credibilidad tiene este gobierno cuando dice, a cuenta del caso Koldo, quién la hace la paga? ¿Cómo que quién la hace la paga? ¿Será si no está persiguiendo la independencia de Cataluña? Bueno, será si no tiene 7 votos que necesita Pedro Sánchez para apuntalar su mayoría parlamentaria. Porque esa es la verdadera desigualdad y el fin espurio, y lo que convierte esto en una operación de corrupción política. Que esto solo se hace porque son necesarios los 7 votos, porque Pedro Sánchez necesita a Junts para su mayoría parlamentaria, porque es la única forma de garantizarse una prórroga en el poder. Hoy la portavoz popular, Cuca Gamarra, ha recordado que quien ha negociado con Carles Puigdemont, es que esto ya ven que está todo relacionado, fue quien introdujo a Koldo García en la vida del partido. Este Santos Cerdán, que se instaló en Bruselas, se compró un chándal, estuvo durmiendo unos días en el Sofitel para convencer al prófugo de que se viniera a investir a Pedro Sánchez. El mismo que introdujo a Koldo los pasillos del poder socialista, el diputado Santos Cerdán, es el que ha negociado todos los detalles de esta ley. Para repugnarles la corrupción hay que reconocer que se sienten bastante cómodos desde el Partido Socialista con ella, especialmente en esta ley, porque estamos ante una ley corrupta.